Les damos la bienvenida a este nuevo video del canal Verdad Online. Estamos iniciando con este nuevo tema que vamos a hablar hoy, pero como les comentaba en el video anterior, aquellos que no lo vieron, no son temas específicamente para llegar a un punto en particular, sino vamos a tratar acerca más que nada de aquellas cuestiones que no se resuelven o que son complicadas de resolver. Para que ustedes den su opinión, yo voy a dar mi opinión y pues a lo mejor lleguemos a un punto en común. Sin embargo, no tiene por qué ser forzosamente igual, no tenemos por qué opinar igual. En el video anterior les comentaba acerca de los grupos que han surgido, que se han dividido, por decirlo así, del movimiento mesiánico, de este movimiento de raíces hebreas, y que al día de hoy pues tal vez están ganando mucha popularidad, pero que también están llenos de división. No se quedan sin las divisiones que ya traen del cristianismo, y pues incluso desde el principio de todo esto que es la era del Mesías, pues en donde ha habido divisiones desde el principio, hoy se ha vuelto este movimiento mesiánico de una manera muy similar, en donde cada quien tiene su propia opinión y cada quien cree que lo que está diciendo, lo que está enseñando es la verdad. Pero por este motivo ha nacido esta idea de poner aquellas dudas que se han dejado de lado, que se han ignorado simplemente porque son temas difíciles de resolver o son temas complicados de abordar. La realidad es que dentro del colectivo de todas las personas que creen o que tienen este movimiento como su fe, este movimiento mesiánico, lo que ha sucedido es que a veces hemos solamente adoptado cosas que nos han parecido coherentes dentro de nuestra mente o de nuestra fe. Por ejemplo, si tú vienes del séptimo día, ya lo guardabas como parte de tu vida, pues no es difícil aceptar el Shabbat. A lo mejor fue un cambio difícil aceptar el nombre restaurado, decir Yahweh o decir Yahshua o decir Yeshua, pero el Shabbat en sí, el Shabbat ya lo tenías. Entonces, después de un tiempo a lo mejor lo fuiste aceptando y entendiste que tenías también que conocer el verdadero nombre y lo aceptaste. También con las fiestas, después de estudiar a lo mejor ya aceptaste las fiestas, pero fuera de eso, toda tu práctica, muchas de las cosas que traes de la iglesia cristiana son iguales. Lo mismo pasa con el que es pentecostés o evangélico pentecostés o bautista. Ya traían prácticas de doctrinas que conocían en su iglesia y que ahora que entraron al movimiento mesiánico o de raíces hebreas, pues simplemente le cambiaron un poquito y continúan adelante, como por ejemplo los cantos. Yo sé que en este movimiento los cantos a lo mejor no hay abundantemente, o hasta hace unos años no había muchos, pero hoy en día ya hay tal vez, pero también se han transformado las letras y simplemente se le ha cambiado. Donde decía Dios se pone Adonai, donde decía Jesucristo se pone Yeshua, donde decía Jehová se pone Yahweh, y simplemente allí se hace el cambio y listo, quedan transformados. Entonces solamente lo que hacemos es, hasta cierto grado es un sincretismo, agarrar lo que ya estaba y ahora cambiarle nada más la forma de pronunciarse o de llevarse a cabo, pero al final de cuentas es lo mismo, pero solamente se ha cambiado la vista por fuera, no ha cambiado el interior. Y eso es lo que nosotros queremos hoy en este video y en los que van a seguir: cambiar el interior de nuestras creencias, no nada más cambiar los nombres, no nada más aceptar las fiestas y una que otra ley de la Torah, sino todas las cosas, analizarlas y ver si vamos por buen camino, y si solamente era cuestión de cambiar los nombres, de aceptar fiestas y ya, y seguir adelante, o hay algo más que debemos de entender, hay algo más que debemos de pues analizar y estudiar a fondo. Y para empezar, yo lo que quiero decirles es que muchas de las veces nosotros venimos de una iglesia en donde tenemos nuestra propia versión de las escrituras.
por ejemplo, a veces estamos acostumbrados a usar la Reina Valera 1960 porque es una versión que muchas iglesias, sin importar si son de la iglesia pentecostés, si son iglesia del séptimo día o adventistas, si son bautistas o de la que sea que vengan, no importa de la que tengan ustedes, de qué religión vengan ustedes, la Biblia que tenemos a veces es la versión, una versión así más o menos, no se logra apreciar a lo mejor, pero es una versión Reina Valera 1960. Como les comentaba en el video anterior, yo venía de la religión de los Testigos de Jehová y allí pues tienen su propia versión, que es la traducción del Nuevo Mundo, que ahorita esta es la versión anterior, ellos tienen una más actualizada, o sea que han cambiado palabras que a lo mejor no se entendían antes o que a lo mejor no eran así como, ya no es este lenguaje común en español. Así es que le cambiaron y pusieron una versión actualizada, pero esta es la que ellos tenían hasta hace poco, hasta hace unos años. Y otros tienen otra versión, por ejemplo, dentro de este movimiento está la Biblia Kadosh, una Biblia que se ocupa también en algunos grupos, está la Biblia israelita nazarena, está la Peshita, bueno, hay varias versiones. Sin embargo, si tú vas, por ejemplo, a ver una de estas versiones y comparas con la otra, ya no están en sintonía una con otra. Pero tú estás en el movimiento Raíces Hebreas y aquí está llegando gente que viene de diferentes grupos, de diferentes movimientos, bueno, y religiones ya establecidas, cristianas, y cada quien trae su versión y a veces están reunidos y si pues no es fácil encontrar una versión que tenga los nombres restaurados, cada quien agarra su Biblia que traes la Reina Valera y simplemente lees, y donde dice Yahshua, donde dice Jesús le dices Yahshua, y donde dice Dios dices Elohim, y donde dice Espíritu Santo le cambias por Ruach HaKodesh, y donde dice Jehová le pones Yahweh. Y entonces todo esto hace que pues sea lo mismo que antes, solamente con el nombre cambiado. Pero yo quiero pensar, o yo quiero saber si es realmente así. Quiero saber si es realmente que nada más vamos a agarrar cualquier Biblia que traigamos y ya con eso venimos y traemos la Biblia o la que sea y ya, con el cambio del nombre es todo. Entonces me puse a estudiar en estos días, gracias a mi esposa también, que ella también ha estado estudiando, y encontramos que hay muchos textos, y a lo mejor los que me están viendo no lo sabían porque a lo mejor ya tenían cierta, digamos que cierto prejuicio hacia los testigos de Jehová. O sea, agarran la Biblia de los testigos de Jehová y pues dicen ustedes, no, pues es que esta está hecha a la doctrina de ellos, y es que ellos son muy fanáticos de su doctrina y solamente por eso ellos lo hacen así. Y agarras tu Biblia y dices, no, esta es la buena. Pero si ustedes no lo sabían, en la Biblia de los hijos de Jehová hay muchas diferencias en algo muy notorio. Si ustedes van, por ejemplo, a Mateo 18:11, en una Biblia Reina Valera 1960, y ya vamos a entrar aquí en materia de lo que les quiero mencionar. Vamos, por ejemplo, a la Biblia Reina Valera en Mateo 18:11 y encontramos lo siguiente. Dice aquí: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Un texto que muchos conocen y que muchos lo tienen como un texto válido. Pero vamos a Mateo 18:11 en la Biblia de Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, y vemos que allí, simplemente en la parte donde debería de tener el texto y decir esto, tiene una línea, ¿sí? Ahí hay una línea y sí se salta al 12, así como si nada, no dice nada y se salta. Entonces el texto queda sin escribirse. De ahí podemos ver otro ejemplo adelantito en Mateo 23:14, y dice ahí: hay de vosotros, Biblia de los Reina Valera 60, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y nuevamente, la Biblia de los Testigos de Jehová, llegamos a Mateo 23:14 y está anulado también el texto. Ahora, esto yo lo he comparado con Biblias no nada más de Testigos de Jehová y no Reina Valera 60,
Si ustedes entran en internet y buscan este texto en Biblia Paralela, hay versiones, casi todas lo traen sin cuestionar, casi todas las Biblias lo traen. Y ahí van a ver en la página que esos textos sí vienen. Pero por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, que es de la Iglesia Católica, no viene esos textos también. Estos que estamos diciendo que en la traducción del Nuevo Mundo no los trae, también la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, no los trae, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la diferencia de estas Biblias. Esto en cuestión de los evangelios. Ahora, puede decir uno, pues simplemente son textos pues que para mí como un creyente no me afectan, son textos que están en una sí, en otra no, pero pues a mí realmente la base es lo que a mí me interesa y esa base pues está escrita. Sí, tienen ustedes a lo mejor cierto grado de razón o completa, no sé, es lo que hemos dicho aquí, no vamos a cuestionar lo que ustedes ya creen, solamente vamos a exponer lo que estamos encontrando. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 5:4 hay otro ejemplo de lo que no viene en unas versiones y lo que sí viene en otras, y está el texto que dice Evangelio de Juan 5:4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, hablando del estanque en donde fue sanado un paralítico, y agitaba el agua, dice ahí, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta doctrina o esta creencia no es algo sencillo o algo simple, ¿no? Porque si estamos nosotros leyendo la historia de cómo se sanó este paralítico, vamos a ver que cuando tú lees lo que dice aquí, que había un ángel que descendía y que movía el agua, y quien entraba primero se sanaba, estamos hablando de una situación de un milagro que se supone se estaba llevando a cabo allí en Israel, bueno, en Jerusalén, y que estaba llevándose a cabo seguidamente, o que había gente que estaba allí, y ya nos está dando toda una idea, toda una forma de pensar acerca de lo que estaba sucediendo en ese lugar y cómo estaban siendo. El contexto es esto es el contexto de cómo estaban allí las personas esperando a que ese ángel bajara, moviera el estanque, moviera el agua y el primero que llegara fuera sanado. Sin embargo, si tú omites ese texto y no lo lees, entonces allí se acaba el contexto totalmente, o sea, tu mente no imagina, no tiene base para saber por qué estaban allí todos los paralíticos, ciegos, enfermos, por qué estaban en ese lugar esperando a meterse al agua. Entonces, pero ahora queda la duda, ¿por qué unas versiones lo tienen y por qué otras versiones no lo tienen? ¿Cuál de las versiones es la correcta? ¿Será que sí bajaba el ángel, pero en otras no lo trae, simplemente no, lo omite, entonces, o no bajaba ningún ángel, esta es una historia inventada? ¿Por qué lo omiten? Ahí es donde nos empezamos nosotros a poner ya un poquito más pues estrictos en este asunto, porque cuando eran textos que simplemente hablaban algo básico, pues no había problema, pero cuando ya te están dando un contexto para una creencia, para una idea, que tú te puedas formar de cómo estaba haciendo la vida en ese momento, entonces sí, ya te están haciendo pues entrar en dudas, entrar en diferentes opiniones. Hay muchos textos todavía así, por ejemplo, se los voy a citar textualmente para por cuestión de tiempo no entrar en detalles por cada uno, pero uno de los más largos, por ejemplo, es el de Juan, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo Juan 8, del 1 al 11. Y todo esto aquí del 1 al 11 hay una historia completa que pues todos nosotros hemos escuchado cuando venimos de una iglesia cristiana. Se ha hecho una historia
pues muy famosa, la de la mujer adúltera, que fue sorprendida precisamente en eso, en adulterio, y es llevada ante Yeshua, y le dicen ahí que pues la juzgue, que diga qué se le va a hacer porque fue sorprendida en adulterio. Sin embargo, en la versión, por ejemplo, en la versión de traducción del Nuevo Mundo, hay una explicación allí supuestamente en el capítulo 8 de Juan, y dicen allí que que ciertos manuscritos omiten los versículos 53 hasta el capítulo 8, versículo 11, que dicen con algunas variantes en los diversos textos y versiones griegos como sigue. Y ahí empiezan a narrar la historia de la mujer adúltera. Sin embargo, por decirlo así, en la versión oficial, o sea, aunque en la parte de abajo está escrita la historia, aquí abajo, en la parte de arriba, el capítulo 8 empieza directamente en el versículo 12. O sea que esta historia de la mujer adúltera en la traducción del Nuevo Mundo está allí, pero con una explicación, con un paréntesis, con algo que te está diciendo que eso no está en unos manuscritos y que lo omiten o que no se encuentra, y que por eso ellos no te lo están poniendo como la versión oficial acá arriba en el capítulo, sino que la ponen aparte, así como que quieres saber lo que dice, bueno, esto era lo que dicen los manuscritos, pero no todos lo traen. Entonces, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no traen esta historia? No lo sabemos. No lo sabemos porque hay manuscritos que simplemente empiezan su versión del Juan 8 en el 12, y no hay historia de mujer adúltera. No hay historia del juicio, no hay historia que él escribió sobre la tierra y que la perdonó, no hay nada de esa historia. Y no estoy hablando de Biblias, estoy hablando de manuscritos de textos que están guardados o conservados y que se dice que son bases para escribir o traducir Biblias a los diferentes idiomas, ¿sí? Códigos que por lo general, siendo sinceros, los ha guardado pues la Iglesia romana, ¿sí? La mayoría, o si no es que todos los códigos que están compilados con los evangelios o las cartas, o como se le conoce hoy, Nuevo Testamento, los tiene en poder la Iglesia Católica, y es la que los ha guardado y los ha conservado, y en algunos tiene esta parte y en otros no lo tiene, y de ahí cada iglesia hace su traducción, y algunos lo ponen y algunos no lo ponen. Ahora, avanzando en cuestiones que les comentaba de doctrina, en donde puede haber mucha dificultad para simplemente dejarlo pasar y decir, bueno, es que ahí no viene, no importa, y si en otra viene, pues no importa, con que todo lo demás esté bien, es la carta de Primera de Juan 5, 6 al 8, y dice así en la versión Reina Valera, dice ahí, Primera de Juan 5, 6 al 8, dice ahí, este es Jesucristo, dice aquí en versión así como tal y como viene, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahí está, es lo que dice, Primera de Juan 5, 6 al 8 en esta versión Reina Valera 1960. Pero en la versión traducción del Nuevo Mundo hay una muy grande diferencia, y dice allí, en los mismos versículos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que tiene fe en Jesús, el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio de agua y sangre, Jesucristo, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es lo que está dando testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Hay una gran diferencia, porque
la parte del 7 donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno, no viene. Simplemente no viene, y solamente dice que el Espíritu es el que está dando testimonio, y ni siquiera dice en el cielo, y no dice que es uno con nadie más, solamente dice que Él es el que da solito testimonio. Entonces prácticamente aquí, estas dos versiones que tenemos aquí, están usando o están cambiando con un texto una doctrina gigantesca que para todas las iglesias, la mayoría de las iglesias, tienen como base la doctrina de la Trinidad. Desde la Iglesia Católica hasta iglesias protestantes, iglesias de movimientos mesiánicos, tienen como base textos como este para defender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y simplemente, como les decía hace rato, cuando empezamos el video, la mayoría de nosotros simplemente agarró, cambió de nombre y pues ya no es uno, sino es Ejad. Y decimos o dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Ejad. Y ya, ¿con cuál texto se basaron o con cuál texto se escudan? Con 1 de Juan 5:7. Pero si tú vienes al movimiento mesiánico y te vienes tú de otro lado, donde no se cree en la Trinidad, y agarras tu Biblia y lees Juan 5:7, 1 de Juan 5:7, solamente dice porque hay 3 que dan testimonio y punto. Ya no dice en el cielo, no dice los 3 que conocemos, o que aquí dice Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no dice que son uno. Entonces, simplemente allí caen dos doctrinas o se contradicen dos doctrinas en dos versiones de la Biblia. Y yo sé que algunos a lo mejor ya las habían visto, ya las habían escuchado y ya habían tenido una interpretación. Aquí el problema es que ¿cuál vas a seguir tú? Tú que vienes de la iglesia tal, del cristianismo, que traes tú una idea ya, ¿qué vas a defender? Lo cierto es, hermanos, suscriptores y aquellas personas que pues no tienen tampoco ninguna religión y nos están viendo, que esta cuestión de la Trinidad que viene aquí, por ejemplo, haciendo un paréntesis en el tema, es una cuestión que ya se discutía cuando inició todo esto del movimiento cristiano y la Iglesia Católica. Los primeros padres de la Iglesia, o aquellos pensadores iniciales que pues tenían ellos sus creencias también divergentes, pues creían unos que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y que pues el Hijo es creado por el Padre y está de acuerdo con Él, pero no es Él, no es el Padre ni es el Hijo. Y pues cada quien tenía su propia forma de pensar. Otros grupos también, por allá del año 200, del año 300, ya tenían una idea de que no, de que simplemente el Padre es el Hijo, es el mismo, que el Padre se hizo carne en forma de humano y que es una parte o una esencia o una divinidad, como dicen, ¿sí? O una parte de la deidad, como le dicen también, que es el Hijo, y que el Espíritu Santo es otra parte que se manifiesta de manera diferente, pero que es el mismo Padre o el mismo Dios o el mismo Hijo. Y esto es algo incomprensible para nuestra mente, pero es algo que realmente así lo manejan también desde aquellos años. Y hoy en día, a pesar de que hemos pasado por 1800 años de cambios, hoy en día los grupos mesiánicos o de raíces hebreas están en las mismas situaciones. Hay grupos que simplemente ellos dicen que Yahweh es uno, que Yeshua es otro y que pues no son el mismo, que es el Hijo inferior y que fue creado, y que Yahweh es eterno, no ha sido creado por nadie.
Y otros que son grupos también mesiánicos que dicen que Yeshua o que Yeshua es el mismo Yahweh. Y así lo cantan, y entonces lo dicen y lo predican como Yahweh, Yeshua, como Yahweh, Yeshua. E incluso a veces se dice Adonai, y ya no se está especificando si Adonai es para el Creador eterno o es para Yeshua. Y simplemente se dice Adonai por decir a quien se esté refiriendo. Ese tipo de cosas, ese tipo de diferencias no son insignificantes, como les decía. Ahí sí no podemos nosotros decir, bueno, que no lo diga, o bueno, que sí lo diga. ¿Cuál es la explicación que tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová para ese cambio? Es lo mismo, que en unos manuscritos, de esos manuscritos que están guardados por la Iglesia Católica, la cual ha dado acceso para que muchas organizaciones puedan ellos leer, y otros también están en bibliotecas, en museos, o en lugares donde tienen disponibilidad, pues no tienen estos textos, o no tienen el texto con estas palabras, y por eso ellos deciden no incluirlo en la versión que escribieron, por ejemplo en traducción del Nuevo Mundo. Entonces, los que defienden que lo tienen es porque ellos dicen así estaba, así siempre ha estado. También hay quienes no lo tienen, pero nosotros creemos que así debe de ir porque otros sí lo tienen. Entonces se ha vuelto una decisión humana, una decisión personal de aquellos que han traducido la Biblia y dicen, bueno, nosotros lo vamos a poner, nosotros no lo vamos a poner, y pues simplemente aquellos que nos crean a nosotros, pues que crean, y aquellos que no lo quieran creer, pues que no lo crean. Lo mismo sucede con Apocalipsis o Revelación 1:11, y este ya lo analicé yo en un video anteriormente. Por ahí si quieren ir al video, le voy a dejar abajo en el enlace a ese video, lo voy a dejar aquí en la descripción. Y en ese video hablábamos de cómo es que se puede explicar que el Apocalipsis por ratos se hable acerca de el alfa y el omega, luego el principio y el fin, y pues haya una conversación allí y haya alusión a personajes diferentes, pero que si lo lees tú así como viene el texto en la versión Reina Valera 1960, pues hay mucha confusión porque pareciera que está hablando del mismo personaje, que el mismo está diciendo, el que habla es el mismo para todo. Y ahí en el video que ustedes pueden ver, en el que les voy a dejar el enlace, ahí pueden ustedes ver la explicación de que están hablando. Allí está hablando el Padre eterno, Yahweh, y que le habla a su Hijo, y que de ahí habla a su ángel, y su ángel le habla a Juan, según lo que dice el Apocalipsis. Según lo que dice el Apocalipsis. Haciendo un paréntesis muy grande, el Apocalipsis pues es un libro que no se incluyó en el Nuevo Testamento, en la compilación de libros, hasta muchos años después, porque la mayoría de la gente que en aquel tiempo, hace más de 1000 años, casi 2000 años, los que primero estudiaron, los que primero estaban en ese movimiento cristiano, no consideraban que el Apocalipsis tuviera validez, que fuera un libro profético, que fuera un libro siquiera inspirado. Entonces, el Apocalipsis, pues para ellos no era un libro importante, y no se incluyó en las primeras versiones de ese Nuevo Testamento. Si podemos decir que era un Nuevo Testamento, no se incluía como un libro sagrado. Sin embargo, en las versiones actuales lo trae, y trae muchas diferencias de una versión a otra. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:11, allí dice, aquí en la versión Valera, dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, y ya empieza a decir el nombre de las iglesias. Y en la versión otra que estamos comparando, una de tantas, porque hay muchas que no lo traen también, dice allí en el mismo versículo 11, dice que decía, lo que ves escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones en Éfeso. Y ahí está. Eliminaron la parte de yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No lo trae, solamente directo dice, lo que ves escríbelo y envíalo a las 7 iglesias. Medio versículo está quitado. Y ahí hay doctrina, porque esto, si tú lo sostienes como
como lo que está diciendo aquí el alfa y el omega, pues todos decimos o todos creemos que el alfa y el omega pues es Yahweh, que es el eterno, que el principio y el fin y todo lo que vayamos a creer sobre esta expresión, pero que es de Yahweh. Y si tú dices que pues ahí también dice el principio y el fin, pues a lo mejor, pues si crees que es Yeshua y que pues es el mismo el que está hablando, son los dos, o que es uno, que entonces ya es los dos son uno, o que son el mismo, y ahí empieza a haber confusión con estos textos. Así es que no podemos nada más decir, bueno, si están o no están, no importa, no siento yo que sean importantes o que me afecten, porque sí afectan, porque si te basas tú en uno, vas a tener una doctrina, y si te basas tú en otro, vas a tener otra doctrina totalmente diferente. Entonces hay que ver, y para resumir o para entender todo esto, vamos a Apocalipsis, usando el mismo libro que se supone está incluido hoy en la Escritura como un libro inspirado. Usando este mismo libro, llegamos al Apocalipsis 22:19 y dice: si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso lo dice la versión Valera. Y si me voy yo a la otra versión que estamos comparando también, Apocalipsis, o aquí dice Revelación 22:19, dice: y si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas de las cuales se han escrito en este rollo. Dice lo mismo, es la misma sentencia para los que le quiten a esto, ¿sí? Así es que el 18 también todavía dice algo más. Dice que si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y acá también lo dice igualito: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que es lo mismo. Las dos dicen que si le añades, te van a dar plagas. Y que si le quitas, te van a quitar acceso al árbol de la vida. Y por lo menos aquí en Apocalipsis 1:11, ya vimos que a uno le ha quitado y el otro le ha añadido, o que uno le ha quitado lo que debería de estar, o el otro le ha puesto lo que no debería de estar. No sabemos. Igual en Apocalipsis 5:14, lo mismo. Y este texto de Apocalipsis 22, 18 y 19 lo usan muchas iglesias, tanto cristianas como católicas, como iglesias protestantes, iglesias mesiánicas de raíces hebreas. Todo esto lo usan no nada más para Apocalipsis, sino que ellos extienden y dicen que quien le quite o le añada a toda la Biblia. Entonces, si tú extiendes esa sentencia a todo, lo cual tampoco, quiero decir que tampoco sé si es para toda, pero aquí por lo menos está hablando de un libro, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros no podemos estar seguros de una cosa que los que escribieron esto tampoco están seguros. Y yo no quiero tener plagas, y tampoco quiero que me falten accesos o bendiciones en la vida futura que se promete. Sin embargo, las Biblias que nos han llegado hasta este día, estas y muchas otras más, y las nuevas que cada movimiento que dice ser mesiánico y que está restaurando las escrituras a su lengua original, pues tampoco me pueden dar la fiabilidad de que esas sí son las verdaderas, porque ellos también están usando escritos o manuscritos que ya estaban y en las cuales estas también se basaron. Por eso yo te invito a ti que me estás viendo a que pienses
cuál vas a seguir y sobre todo qué vas a seguir. ¿Por qué hay tantas diferencias? Aquí en esta lista que hice por lo menos encontramos, según lo que tengo aquí, 12, 16 diferentes textos. Eso, los que no están en una, de plano no están, y en otra sí están. Pero hay muchos que están en las dos, pero con diferentes palabras. Y a veces las palabras también dan a entender cosas totalmente diferentes. Entonces, te invito a que analices el video, a que analices tu Biblia. Voy a dejar aquí en la descripción del video todos los textos, los 16 textos, porque aquí no abarcamos todos los 16. Voy a dejarlos todos para que tú los puedas leer, comparar con tu versión, comparar con las otras versiones y a invitarte al estudio, no a lo que yo digo solamente, sino al estudio, al ver el por qué no están, el por qué sí están y la comparación para poder llegar a una conclusión. Sin embargo, vamos a seguir hablando de cosas así más o menos, vamos a seguir subiendo videos y tal vez más adelante puedas tú también tener una conclusión o una idea global de todo lo que queremos decir o que queremos darte a entender. Así es que saludos a todos los que nos están viendo, saludos a aquellos que nos han seguido desde el principio en este canal y también a aquellos que apenas se están suscribiendo. Si no te has suscrito y quieres seguir recibiendo notificaciones de nuestros videos, te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video.